Gracias, Señor, por la oportunidad que concede estar acá con ustedes nuevamente. Saludos de la familia, de los hermanos también. Quisiera continuar con ustedes, hermanos, con el estudio de segunda del libro de Jueces, el capítulo 1. Todavía estamos en el capítulo 1 del libro de Jueces. Jueces capítulo 1, verso 11. Jueces 1, verso 11. Dice: de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Asa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Asa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Aquí la palabra del Señor. Aprovechemos también, si es posible, hermanos, de leer el capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Estamos viendo el testimonio de este primer matrimonio mencionado en el libro de Jueces, el matrimonio de Otoniel y de Asa. Pero en el capítulo 3, verso 7, se mencionan los primeros hechos de Otoniel como juez. No sé si el hermano quisiera leer capítulo 3, verso 7 hasta el 11 de Jueces. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Muchas gracias, hermanos. Hasta ahí la lectura. En el capítulo 3, también en el mismo capítulo 3, verso 17, lo voy a leer, dice: y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy, muy grueso. Así dice la escritura. Verso 12: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Hermanos, estamos todavía entonces considerando
estos primeros 35 versos del capítulo 1. Hemos ido avanzando lentamente, hemos tratado de mencionar, hacer una especie de introducción a este importante capítulo. El capítulo 1 de Jueces es el enfoque general, como el preámbulo que Dios hace, que parece resumir la historia completa de todo el libro. Porque encontramos, en primer lugar, una tribu victoriosa, una tribu que conquista, una tribu que avanza, la tribu de Judá, ahí en los primeros versos, una tribu que depende del Señor, que busca dirección del Señor, y finalmente en el verso 34 encontramos una tribu totalmente derrotada, que es la tribu de Dan, la tribu de Dan. Verso 34, los amorreos acusaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Entonces, hay un relato que el Espíritu Santo ha puesto en el autor de Jueces, que quizás sea Samuel, un relato de más a menos. Hay una línea descendente, hay una decadencia permanente, de más a menos, desde la victoria a la derrota, del conocimiento, de la dependencia del Señor, a hacer cada uno conforme a lo que estimaba más conveniente, dice al final también de este libro. Entonces, vemos a Judá victoriosa y vemos a un Dan derrotado, Dan completamente derrotado. Es interesante que también en este mismo relato del capítulo 1 vemos un matrimonio, el ideal de Dios, el matrimonio dispuestos a servir al Señor entre Otoniel y Axa, de la tribu de Judá, Y finalmente, en el verso 34, aunque no lo dice claramente, al final del libro vemos no el matrimonio, sino la unión triste, lamentable, pecaminosa, entre Sansón, de la tribu de Dan, y Dalila. Entonces, vemos a Otoniel, de la tribu de Judá, con Axa, la mujer que le acompaña, la mujer idónea, seguramente y claramente para él. Ese es el ideal del Señor. Caleb, la tribu, Otoniel, Axa. Esa es la voluntad del Señor. Y finalmente en el capítulo, verso 34, vemos el desastre moral y espiritual de la nación en el ejemplo de Dan con Sansón y Dalila. Por eso, hermanos, sugerimos que los primeros 35 versos es un vistazo general de lo que será ampliamente o más ampliada la historia de todo Israel a partir de este libro, la historia de decadencia de esta nación de Israel en este libro. Hemos titulado también el capítulo 1, hermanos, le hemos titulado Yo conozco tus obras, porque también sugerimos que en este primer capítulo el Señor pasa revista a las 12 tribus de Israel. Cada una de las tribus es mencionada, como algunas venciendo, o algunas conquistando, avanzando, y otras tristemente retrocediendo, tal como somos testigos en esta primera lectura. Hay tribus que no son mencionadas, por alguna razón no son mencionadas, y hemos planteado, ¿se acuerdan la pregunta? Que cabe la posibilidad de que en aquel día, en el gran examen delante del Señor, no haya nada que ofrecer al Señor. No haya nada digno de mención, nada para su gloria, nada que haya edificado, nada que haya sido quizás solamente para gloria personal, interés personal, y no algo para el Señor. Por eso hay 3 tribus, y vuelvo a confesar mi falta de no copiarlas. Ustedes pueden encontrarlas, si quieren, como tarea, estimado hermano, hermana. Hay 3 tribus que no son mencionadas en estas 12 tribus, porque no hay nada digno de mencionar. Y si Dan es mencionada, es como ejemplo de lo que no debe pasar en nuestra vida espiritual, la derrota frente a los enemigos. Y si Judá es mencionado, es el buen ejemplo, el positivo ejemplo que todo creyente debe seguir. ¿Por qué? Porque hemos comparado el examen el examen del Señor a estas 12 tribus con el tribunal de Cristo. Porque en el capítulo 2 viene el Señor y va a pasar revista a la nación completa. No hemos avanzado hasta el capítulo 2. Pero si usted puede leerlo en su casa, hermano, pues podrá darse cuenta que realmente el capítulo 2 es uno
va a constituir uno de los capítulos más solemnes de las Escrituras, nada menos que el ángel de Jehová. La persona del Señor se aparece personalmente a la nación de Israel. Algunos llevamos más de 30 años en las cosas del Señor, y el que habla por primera vez se da cuenta de la importancia de este capítulo 2, porque no es un mero ángel el que está allí. El que se presenta en el capítulo 2, en ese lugar llamado Boquín, es la persona del Señor, quien va a reprochar, quien va a hacer patente a ellos la falta, ¿por qué no decirlo, hermanos? En primer lugar, de amor al Señor, de devoción al Señor, de consagración al Señor. El Señor hará una de las preguntas más incisivas en la Escritura. ¿Por qué habéis hecho así?, dice el Señor. ¿Por qué habéis hecho así? No hay ese regaño vulgar, no hay ese retar, ese gritar, ¿no es cierto? Y fustigar a la nación. Basta una sola pregunta que debiera penetrar lo más profundo del corazón de cada miembro de las tribus de Israel. ¿Por qué habéis hecho así? ¿Por qué vuestra respuesta? Es como que el Señor les va a decir: ¿soy yo digno de la respuesta que ustedes han dado? ¿Es digno el Señor de esa pobre y permanente derrota espiritual de vuestro servicio para mí? Dice el Señor. No habéis conquistado, dice. Os lo di todo, os lo entregué todo, y no fuisteis capaces de conquistarlo todo. Y hermanos, nosotros hemos sido grandemente bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Y de seguro que el Señor merece mucho más respuesta de la que hasta el día de hoy le hemos dado a Él, partiendo por el que habla. Pero el Señor es misericordioso y compasivo. Y Él conoce, como cantábamos en el himno, nuestra debilidad. No somos ni muy santos ni muy fieles, ¿no es cierto? Soy débil y no muy fiel. Lo confesamos y lo cantamos. Realmente es así. Pero tampoco es una justificación, ¿no es cierto, hermano? No es una justificación para ninguno de nosotros nuestra pobreza espiritual. La reconocemos como una realidad, pero no es una muleta, una falsa justificación. Cuando de parte del Señor está todo el poder necesario para realmente conquistar. Cuando veamos el relato, la revista que pasa el Señor tribu por tribu hasta el verso 36, vamos a ver que en 3 ocasiones la palabra de Dios dice que Jehová estaba con Judá, Jehová estaba con José, Jehová estaba con etcétera, Manasés. Y luego dice: más no pudieron, dice, derrotar a los amorreos, a los jebuseos. Y lo hemos dicho reiteradamente que la falla no está de parte de Dios. De parte de Dios está todo el poder. El problema está en nosotros, que no siempre dependemos. Y no siempre nos aferramos a lo que el Señor nos ha dado. La carta a los Efesios, que se compara al libro de Josué, y también en cierto modo al libro de Jueces, en su primera parte, nos dice el apóstol que los que hemos sido grandemente bendecidos, tenemos a disposición de nosotros un gran poder. Mire, hemos sido enriquecidos. Por eso el apóstol Pablo ora al Señor, ahí en la carta a los Efesios, capítulo 2, capítulo 1, en una de sus primeras oraciones, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que sepamos la riqueza que tenemos, la Canaán que tenemos, así como para Israel la Canaán que Josué conquistó para ellos en el poder de Dios, así también son la inmensa herencia de bendiciones que tenemos en Cristo. Entonces Pablo ora al Señor para que ellos sean iluminados sus corazones, puedan visualizar la grandeza de esa herencia. Ora para que también puedan saber la esperanza a la cual pueden aferrarse. Un futuro, un prospecto glorioso cuando el Señor venga. Pero sobre todo el apóstol Pablo, y allí utiliza muchas palabras que hablan de poder, ¿no es cierto? Habla de ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Ese poder sobrenatural, irresistible, que está a disposición del creyente para vencer, para conquistar, para avanzar. Los que hemos sido grandemente bendecidos, tenemos enemigos. Y este libro de Jueces, al igual que Josué, también nos habla de enemigos que se van a procurar nuestra pobreza, nuestro poco avance, nuestra derrota permanente. Ahí está el mundo, está el Satanás,
y está también la carne. Hermanos, yo sugiero, antes de seguir avanzando, que Adoni-Bezek, ese personaje siniestro que encontramos allí en el verso 6, Adoni-Bezek, podría perfectamente representar el poder de Satanás. Un soberano que tiene sujeto a todos. Un soberano que tiene sujeto a reyes, que los ha humillado, les ha cortado los pulgares de las manos, les ha cortado los pulgares de los pies, y los tiene comiendo las migajas que caen de su mesa. Una figura del poder satánico, ante el cual el mundo está subyugado y ante el cual jamás el creyente debiera tampoco esclavizarse. Hemos hablado, ¿no es cierto? El escritor nos ha hablado de la dignidad de reyes que están sumidos en su total esclavitud frente a ese poder. Nosotros hemos sido libres del poder satánico. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. No somos parte de su reino. Pero si voluntariamente, torpemente, insensatamente, podemos dejar que Él obre y haga su obra en contra de nuestra vida espiritual. Adoni-Bezek sugiere, hermano, entonces, que representa el poder satánico. El primero que aparece en el gran propósito de la tribu de Judá de avanzar. Y dijimos que los grandes comienzos, los grandes propósitos, en la voluntad del Señor, nunca estarán exentos de la oposición satánica, cuando se trata de que la obra del Señor pueda avanzar. La historia bíblica está llena de ejemplos. Nuestro mismo amado Salvador, nomás sale de las aguas de ese bautismo específico de Juan, ¿no es cierto? Y tiene que enfrentar, dice, llevado al desierto, y enfrenta el poder del enemigo. Pablo y Silas Pablo y Bernabé salen predicando el Evangelio, llegan a Chipre y va Jesús, un tal va Jesús, que imita el poder satánico, quiere imitar la obra del Señor. Ese es un principio que encontramos en la Escritura. Y no nos debe sorprender entonces que el propósito de un creyente de avanzar, de crecer, de honrar al Señor, siempre se va a encontrar con la oposición del enemigo. Por eso la carta a los Efesios, carta que nos habla de nuestra herencia, de nuestra Canaán espiritual, nos advierte en el capítulo 6, y nuestro hermano no nos lo ha ido presentando, ¿no es cierto? Nos hemos beneficiado de ese estudio, y se acuerda perfectamente los hermanos cómo el Señor introduce ahí. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. La misma fuerza que Pablo en Efesios habla en el capítulo 1, que es el único poder que nos puede sostener. Si nosotros nos echamos mano del poder de Dios, en nuestra total debilidad, incapacidad, es imposible poder vencer. Adoni-Bezek nos derrotará. Pero el poder de Dios, la protección del Señor le puede derrotar. Entonces, la carta a los Efesios nos advierte que vamos a tener una lucha espiritual. ¿Sí? Contra el poder satánico, específico, puntual, como dice la Escritura, en el día malo. Pero también sugerimos que en este capítulo 3, cuando ya estamos viendo el ejemplo de Otoniel, ¿quién aparece cruzando el Satán? Dice que vienen de Babilonia. Vamos a llegar a ese capítulo, pero solo quiero anticipar que aquí ya no es Satanás, ahora es el mundo. La misma Babilonia de la cual Ur de los caldeos, Mesopotamia, de donde salió Abraham, el padre de la nación de Israel. Cuando el Señor le dice, sal fuera. Ahora Mesopotamia ha llegado a la tierra de Canaán. Abraham salió del mundo, pero el mundo ha llegado a Canaán. Entonces hay otro enemigo poderoso. No lo voy a saber si yo también tengo hijos, ¿no es cierto? Hijos pequeños. El mundo de mi juventud no es el mismo de ahora. Poderoso en sus filosofías, en sus ideologías, en sus utopías, en sus banalidades, en sus medios. Tremendo, tremendo. Realmente, ¿cómo podemos derrotar al mundo? ¿Cómo el creyente puede derrotar al mundo? ¿Cómo podemos lograr que el mundo en el cual estamos no cause daño en medio del hogar, en medio de la familia? El Señor nos dará la sabiduría y la fuerza y el poder para hacerlo. Entonces Otoniel va a enfrentar un gran enemigo, es Mesopotamia, el mundo que quiere entrar y dominar nuevamente
la mentalidad del creyente y poner su sello, como dice, o su molde, como dice Romanos 12, en la vida del creyente. Y sugiero en último lugar, hermanos, a ese famoso Eglón. En el capítulo 3, verso 18, hay un rey de Moab, y ustedes recordarán de dónde vino Moab, ¿no es cierto? Moab y Amón fueron frutos de la carne, frutos de la carne, de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas. Brotaron dos pueblos, Amón y Moab. Por lo tanto, Moab representa la carne. Ya hemos visto a Adón y Bersé representando al poder satánico, porque Adón y Bersé significa el Señor del rayo. Es como el Baal del Antiguo Testamento. Ese ídolo que tenía un rayo así poderoso. Tiene toda, permítame la palabra, hermano, toda la pinta del enemigo de nuestras almas. Y Babilonia, o Siria, o Mesopotamia, el mundo, con toda su poder. Y ahora estamos frente a la carne. ¿Cómo vencemos la carne? Romanos 6, ¿no es cierto, hermano Miguel? Romanos 6. ¿Cómo vencemos la carne? ¿Cómo en nuestra fuerza no podemos? Sino por la fe. La fe nos dice que debemos considerar al viejo hombre crucificado. Ha dicho el apóstol, ¿no es cierto? Considerados. No hay otra manera. Dios ya lo hizo. Crucificó a nuestro viejo hombre siglos atrás en la cruz del Calvario. Yo entiendo que Romanos 6 significa nuestra identificación con la muerte de Cristo, la muerte en Él. Algunos hermanos lo interpretan como las aguas del bautismo. Siempre lo hemos escuchado así, y ¿por qué no? ¿No es cierto? No hay para qué tener controversia en eso. El bautismo tiene su institución en los evangelios, su práctica en los hechos, y la doctrina, así se nos ha enseñado, ¿no es cierto?, en Romanos 6. Pero pareciera que Romanos 6, cuando habla de nuestra muerte, habla de la muerte de Cristo. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Nuestro injertar, ser identificado por Dios en la muerte de Cristo. Cuando Él murió, fue sepultado, nos fuimos con Él. En ese sentido, hay una base doctrinal que quizá va más allá de las aguas del bautismo. El bautismo ilustra esa verdad, hermano nuevo, ¿no es cierto? Pero parece que Romanos 6 habla más allá de las aguas del bautismo, porque entiendo que todos los que fueron sepultados con Cristo allí son creyentes. Hemos sabido personas que se han bautizado y el tiempo ha demostrado que nunca fueron creyentes. No, Romanos 6 no puede fallar. Pablo se está refiriendo a todos los que efectivamente han sido inyectados en la muerte de Cristo. Y que eso se demuestra de manera, ¿cómo se dice?, gráfica, ¿no es cierto?, a través del acto del bautismo. Entonces, alguien puede bautizarse, perdónenme que me desvío un poco el tema, pero alguien puede bautizarse y no ser creyente. Pero nadie que ha sido injertado o identificado por Dios en la muerte de Cristo, todos son creyentes. ¿No es cierto? No hay duda de eso. Una vez un hermano en un bautismo dijo lo siguiente: estamos en presencia de una gran verdad. Si todos los que se bautizan son salvos, pero también de una gran mentira, si más de alguno de aquí no es salvo. ¿Me entienden? No es salvo. Porque como una persona puede decir yo me identifico con Cristo y nunca se ha convertido realmente. Ha tenido a lo mejor una emoción religiosa, muchas razones, pero no la verdadera conversión en Cristo. Entonces, la carne representada en el Glón, este personaje gordo, mórbido. Yo me acuerdo que hace muchos años, en una clase con los jóvenes de Valdivia, estoy hablando más de 10 años, quizás más de 15 años atrás, en una clase con los que ahora ya están todos casados ahora, los que eran los jóvenes aquel entonces, y uno de los hermanos responsables, que no voy a decir su nombre, que ahora es uno de los hermanos responsables, hizo un dibujo de Glón, y le salió impresionante. Algunos se reían, pero era la realidad. Era un gordo, obeso, mórbido, sentado en un trono,
y con palmas echándole aire. La verdadera personificación de la carne, ¿no es cierto? En su laxitud, en su pereza, no digo espiritual, pero llenándose para sí mismo, satisfaciendo todos sus deseos. Eglón, en el capítulo 3, hermanos, va a representar la carne en su mórbido desierto, no siendo juzgada. Si ustedes me permiten, si hay una historia que me encanta de jueces, es este capítulo 3, porque ¿qué es lo que hace Jud? No lo leímos, pero ahora le va a enterrar un cuchillo, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer? Lo va a dejar puesto allí, le va a cerrar las puertas. Y muera. Y muera. Porque los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con su pasión y deseo. Y cerró la llave y la tiró en lo profundo de él para que nunca más se encuentre. Ojalá, hermano, llegue el día en que podamos decir, la carne está derrotada a nosotros. Y la llave se perdió, que se muere y se pudra, porque Dios ya lo considera muerto. Y así nosotros, en nuestro entendimiento espiritual, lo consideramos muerto. Entiendo que Romanos 6, disculpe que vayamos a Romanos 6, cuando el creyente entiende esa verdad, crece exponencialmente. Ha sido la experiencia de muchos creyentes, cuando han entendido la verdad de que efectivamente Dios me ve en Cristo crucificado. El viejo hombre ahí, ¿qué propósito tiene? Que viva para la carne, o provea para la carne. Yo también lo considero como Dios. Y es sorprendente cómo el creyente crece exponencialmente. La primera victoria sobre la carne no está en apartarse o escaparse del pecado, porque lo tenemos siempre. Si basta con leer el celular y ahí aparecen las imágenes que el mundo nos lanza. Usted prende la televisión y escucha tantas cosas. En lo que escuchamos, en lo que vemos, etc. Estamos rodeados de un ambiente de contaminación. La primera victoria sobre el pecado es en el ámbito del entendimiento. Ya no tiene propósito. ¿Por qué proveer para la carne si Dios ya la crucificó? Es decir, el viejo hombre, no su naturaleza carnal. Entonces está la fe. Y después de la fe viene el poder. Con la fe viene el poder. De más sería infructuoso al Espíritu de Dios enseñarnos la victoria sobre el pecado y sobre nuestra propia carne si primero en nuestro entendimiento espiritual no nos consideramos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, Adón y Besek, si bien es cierto, Judá luchó con él, el poder de Dios lo derrotó. Porque nosotros no podemos enfrentar el poder satánico. Dios lo hace con nosotros. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de nosotros. El mundo sí, el mundo tenemos que derrotarlo. Vamos a llegar al capítulo 3, donde efectivamente Otoniel va a derrotar como su gran victoria los poderes del mundo. Porque Otoniel, como hemos visto aquí en el capítulo verso 11, la primera gran victoria de Otoniel será conquistar el libro, o como dice allí, la Kiryat Sefer. Y Kiryat Sefer, los expertos en el idioma, dicen que significa la ciudad del libro, o de los libros. Así que la primera gran victoria sobre el mundo, ¿dónde está? En el libro. Deje que la palabra de Dios influya sobre su mente. Como dice Romanos 12, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios transforme nuestro entendimiento. No os conforméis, ¿no es cierto?, al entendimiento de este mundo, a la mentalidad de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es a través de la palabra. Entonces, lo primero que hace Otoniel es conquistar el libro. Y alguien dijo, hermano, conquista el libro y disfrutarás la herencia. Conquista el libro y conquistarás a los enemigos, al mundo, al pecado y a la carne. Adón y Besek, usando esa Satán, ¿no es cierto?, el mundo, y a Eglón, esa carne que está en nosotros, que quiere que le proveamos y que engorde nosotros. Al contrario, aprendemos que hay que proveer para el espíritu y no para la carne. Mire las cosas y usted provee para la carne. Escuche lo que no agrada al Señor,
y provee para la carne, y cuando engorda la carne, lo espiritual se adelgaza. Pero cuando el creyente alimenta lo espiritual, se ocupa, dice la palabra, de las cosas del espíritu, el glon se adelgaza, pero en realidad más que adelgazar, hay que clavarle el puñal. Tengo palabra de Dios para ti, dirá ahora. Tengo palabra de Dios para ti, y le clava el cuchillo. Y quizás podríamos ponerle un texto a ese cuchillo. Estás muerto. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces es la decisión del creyente. Hermanos, sabemos que el pecado nos empobrece. O no sé si ha sido su experiencia. El pecado nos empobrece, nos entristece. El pecado nos hace, nos adelgaza, nos desnutre. El creyente no puede ser feliz en el pecado. Porque tenemos una naturaleza aparte de Dios que ama la santidad, que disfruta la comunión con el Señor, que anhela el ambiente de las cosas del Señor. Pero tenemos una naturaleza perversa, que el viejo hombre, que quiere tirar como glonas para que le alimentemos. Aliméntelo y solamente sufrirá. Esa es una verdad de la experiencia solo del cristiano. Ningún otro ser habitante de este mundo tiene esa experiencia, ese conflicto de la lucha, ¿no es cierto? Pero Dios nos ha dado las herramientas para eso. Entonces cuando hablamos figurativamente o metafóricamente de tribus avanzando, conquistando, no solamente tiene que ver con la conquista con el mundo, tiene que ver con nuestra derrota del poder engañoso satánico, que es sutil, que no podemos enfrentar. El poder satánico es como, tratar de enfrentar el poder satánico es como jugar un partido de ajedrez con cartas. La mentalidad satánica es tremendamente superior. Sus engaños y su sutileza, somos como niños, pero el Señor está detrás con nosotros. Por eso nos sometemos a Él y Él se encargará. Él se encargará. ¿Se acuerdan, hermanos, que dentro de las experiencias de Israel en el desierto, Israel se enfrentó a la carne en Baal-peor, libro de Números, Baal-peor, ¿no es cierto? La contaminación idolátrica con la fornicación de las hijas de Madián. Esa es la carne. Hay que clavarle la lanza, como hizo ese fiel sacerdote que clavó la lanza a unos que desvergonzadamente trajeron el mal al campamento de Israel. Porque la carne hay que considerarla crucificada y la vencemos en el poder de Dios. Pero el poder satánico no lo visualizamos. ¿Y dónde está el poder satánico? Cuando Balac, rey de Moab, contrata a Balaam. Y todo un movimiento detrás del telón, de la escena de Israel. Israel descansando. El mismo Balaam dice, veo las tiendas de Israel, qué hermosas son, descansando allí en el llano de Moab. Ni Moisés, ni Finés, ni ningún líder de la nación supo hasta después la trama de Balac con Balaam. Esa es la trama satánica que quiere poner trampa. Pero ¿quién estaba allí? El poder del Señor. Y el ángel de Jehová se aparece sin que Israel lo sepa y se opone al perverso camino de Balaam. Porque podemos ser derrotados por la carne, ¿cierto? Si lo queremos. El mundo querrá influirnos, pero cuando se trata del poder satánico, el Señor está a favor de su pueblo, a favor nuestro. Y yo no sé, mis años de creyente, usted seguramente concordará conmigo, no tenemos idea de cuántos tremendos peligros el Señor nos ha dado. No sabemos. Israel estaba en paz, totalmente inconsciente de lo que se estaba tramando, la mentalidad satánica en Balaam y Balac. Y el ángel de Jehová aparece y le protege. Entonces, sometámonos a Dios. Dios se encarga de aquello que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Pero sí demanda de nosotros la decidida resolución de considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Y sí demanda de nosotros, como lo ha dicho Romanos 12,
que no nos dejemos influenciar por la mentalidad del mundo. Esa es nuestra responsabilidad. Satanás nos enfrenta el Señor con su poder. La carne y el mundo lo enfrentamos por la fe en la palabra de Dios. No hay otra manera. En nuestra debilidad, pero confiando en el poder del Señor. Y siendo dóciles para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza y anime y aliente la nueva vida que nos permite tener la victoria diaria, permanente en nuestra vida cristiana. De manera entonces, hermanos, que Adón y Besek, capítulo 1, Gusán de Satán, capítulo 2, el mundo, Eglón de Moab, capítulo 3, la carne. Les invito a que consideren y podamos meditar en los días que vienen en estos tres enemigos que son claramente identificables en las Escrituras. Lo que Dios ilustra en el Antiguo Testamento es una realidad de nuestra vida presente. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros saquemos lecciones y aprendamos a tener victoria. Tristemente el mundo influyó. Satanás quiso hacer su obra, pero sobre todo la carne, en su debilidad, en su falta de compromiso, en su pereza, si usted lo quiere, espiritual, dejó de luchar. Y finalmente se acomodaron, se mezclaron, se mimetizaron con el mundo, entregaron a los hijos, entregaron a las hijas, y fueron contaminados con la mentalidad del mundo amorreo, filisteo, jebuseo, etc. Y finalmente en este libro vamos a ver al final que salieron practicando los mismos males que debieron haber erradicado por el poder de Dios. Que no sea ese nuestro fracaso. Mire, hay una verdad que quisiera que quedara en nuestra mente, en nuestros pensamientos en esta tarde, hermanos. Si el libro de los jueces es el testimonio de una permanente decadencia, no seamos nosotros protagonistas activos de la misma decadencia. Ya no es tiempo de avivamientos, los grandes avivamientos. Cuando se predicaba el Evangelio, ¿se acuerda, hermano Miguel? Cuando yo mismo me convertí al Señor aquí en esta zona, la carpa aquí en Santa María, 5, 10, hasta 15, 20 inconversos, escuchando la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué decir de los años, hace 100 años atrás, cuando los hermanos salieron predicando el Evangelio? No solamente los hermanos, muchos cristianos de otros grupos, ¿no es cierto?, salieron predicando el Evangelio por el mundo. Me parece que un manto de escepticismo, una sombra de maldad, como un espíritu siniestro se ha posesionado de toda la sociedad humana y absolutamente rechazando el Evangelio, la palabra de Dios. Un anticipo quizás de la venida del Señor. No hay tiempo de avivamiento. Los únicos avivamientos que se escuchan son aquellos movimientos extraños, que siempre dan más gloria al Espíritu Santo que al Señor mismo, que hacen énfasis en lo emocional, en lo carismático, con mucho respeto lo decimos. No, jueces no es un tiempo de avivamiento. Jueces es el tiempo de vidas personales, de personas que el poder de Dios les aviva para poder ser la excepción de una tendencia generalizada. No esperemos avivamiento, pero que el Señor nos ayude a que personalmente la palabra nos avive para poder derrotar a estos tres grandes enemigos que tenemos. De manera que no se diga que nosotros también somos protagonistas de la misma decadencia. Arrastrados por la misma mentalidad del mundo, derrotados totalmente por la carne y bajo el poder de Satanás, no porque el poder de Dios nos proteja, sino porque nosotros insensatamente nos hemos dejado engañar o seducir con las trampas del enemigo. Entonces, tres grandes enemigos y tres grandes victorias también de parte del Señor. Judá vence a Adón y Besek, Otoniel vence a Usán y Sarai, ejemplo del mundo, Babilonia, y Eglón y Ahod, ¿no es cierto?,
o Ehud, como le llaman los judíos, derrota a la carne, a Eglón, es el mórbido, ¿no es cierto? Lo derrota con la espada de la palabra del Señor. Los tres enemigos que el creyente tiene. Me quedan solamente 10 minutos, permítanme decir que el ejemplo de Otoniel es realmente maravilloso. Si queremos servir al Señor, si queremos ser útiles en sus manos, hermanos, conquistemos el libro. Conquistemos el libro. Kiriat Sefer. A quien derrotara el Kiriat Sefer le daré a Aksa, dice Caleb. Y Otoniel entonces mira a una mujer y mira el costo, el precio de tener a esa mujer, esa esposa. Así dice la Biblia, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Otoniel es el león de Dios, de Judá. Cristo es el león de la tribu de Judá. Otoniel ganó una esposa porque expuso su vida. Y Cristo ganó una esposa, la iglesia, que ganó con su sangre porque él entregó su vida por nosotros. Porque Otoniel, el joven Otoniel, el león de Dios, vence porque venció conquistando el libro. La bendita palabra de Dios debe ser nuestra permanente ocupación. Yo le decía a los hermanos de San Felipe, y no me pongo como ejemplo, trato de vencerlo. Hermanos, tratemos de ir desplazando, dejando de un lado todos los medios sociales, etcétera, que compiten con la palabra del Señor. Compiten con el tiempo que le pertenece a la palabra del Señor. Yo le digo a mis hijos, vean menos en redes sociales, dedíquense más a la palabra del Señor. Y no solamente es un problema en la familia, lo reconozco, es un problema universal, ¿no es cierto? No podemos quitarle el celular a los niños, aíslenlos del mundo. Cada familia tendrá su propia matrimonio, tendrá su propia manera de criar a los niños, pero administremos esos bienes, esos medios, para que no desplacen completamente el tiempo de la palabra del Señor. El Señor nos ayude a ser sabios o más que astutos, inteligentes, para que aquello que puede ser un instrumento que destruye sea también un beneficio. Aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Este es un ejemplo de cómo estos medios que el mundo puede usarlos perversamente se usan para el beneficio de la obra del Señor. Entonces, conquistar el libro significa meditar, estudiar permanentemente, escudriñar las escrituras, dice. Eso nos hará conquistar. Primero, nuestra mentalidad será conforme a la mente de Cristo revelada en la palabra del Señor. Por eso conquistó, por eso tuvo una esposa. Y tanto él como su esposa tenían como propósito servir al Señor. Le dice a Aksa, pídele a tu padre. Hermano, entre paréntesis, Caleb es uno que reparte dones. Es uno que reparte dones. Ha vencido, ha tenido victoria y reparte dones. Como el Señor Jesús subió a los cielos. Dice el Salmo 68. Llevó cautiva la cautividad, subió a lo alto y dio dones para los hombres. Caleb también es una figura de Cristo victorioso del Señor, que se sienta a la diestra de Dios y reparte dones para el servicio. Claro, los dones no los pedimos, sabemos que no los pedimos, pero estamos aplicando el hecho de Aksa que le dice a Caleb, padre, yo quiero trabajar. ¿Me has dado tierra del Negev? Necesito las aguas. Dame las aguas de arriba y las aguas de abajo. Dame fuentes de aguas para poder servir y labrarlos, junto con su esposo, que en este caso es Otoniel. Entonces, obtuvieron, hermanos, un campo para labrarlo, un campo para labrarlo. No se conformaron con una tierra estéril, sino fructífera. Entonces, el anhelo de ellos era trabajar para el Señor, como obreros o sembradores en la herencia que Dios les había dado. Y permítanme subrayar esta expresión. Esta debe ser la única y más grande ambición de todo cristiano.
el ser útil en las manos del Señor, en lo que Él disponga en nuestra vida, en lo que Él disponga en nuestra vida. Cualquiera que sea el ámbito de servicio, no hay ámbito ni más grande, ni más pequeño, ni más importante, ni menos importante. Porque en el tribunal de Cristo el Señor evaluará no los resultados, sino el móvil por el cual lo hicimos, el empeño, el sacrificio, la manera también en que lo hicimos. Los resultados los evalúa solo el Señor. Los hombres miran las cosas en términos de resultados. Yo siempre he dicho que si tuviésemos que buscar al mejor evangelista de la historia bíblica, es Jonás, pero no tiene premio, porque la disposición no fue, como dice el apóstol Pablo, si lo hago de buena gana, recompensa. Fue forzado, coercionado por el poder de Dios. No hay mérito en Jonás, aunque toda una Nínive se haya convertido. ¿Y cuál sería el peor de los evangelistas? Una idea, Jeremías. Mano, no, ¿cuántos se convirtieron con Jeremías? Pero ¿cuál fue el carácter y el móvil de ese hombre? El Señor va a evaluar la manera de que él sirvió al Señor hasta la misma muerte. Entonces, no es el resultado el que decide las cosas, sino las motivaciones, ¿no es cierto? La labor ardua, si es necesario, pero por amor al Señor. Entonces, hermanos, Otoniel vence, conquista. Axa, esa mujer espiritual, también, permítanme terminar con mis apuntes, Axa se caracteriza por su ambición espiritual. Es una verdadera hija de Caleb. Tenía la misma fe de su padre. Ella deseaba un campo también como la mujer virtuosa del capítulo 31 para labrar, para trabajar para el Señor. También pidió fuentes de aguas, que quizás representen el poder, la llenura del Espíritu, la palabra de Dios. Hay varias aplicaciones que podemos hacer de esa expresión, las fuentes de agua, las bendiciones del cielo, las bendiciones aquí en la tierra, la plenitud del Espíritu, sin el cual, ¿no es cierto?, la guía del Espíritu, sin el cual podemos tener una vida fructífera. Ella se va a constituir en una verdadera ayuda idónea para Otoniel. No tiene solo los ojos presentes en el futuro, sino también en la presente herencia. ¿Pide joyas? ¿Pide siervos? ¿Pide vestidos? ¿Pide un estándar de vida? No. Termino con 4 grandes peticiones. Axa pidió la fuente de arriba y la fuente de abajo. Como cantamos en el himno, Señor, yo quiero trabajar para ti. Cantamos, quiero trabajar para ti. Entre paréntesis, hermanos, los matrimonios, a veces cuando se es joven, se están recién en el noviazgo, hay buenos propósitos, pero la vida cambia los propósitos. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Partimos con buenos propósitos, pero este mundo engañador, buenos matrimonios, y ya no están sirviendo así. Lo importante es que esos propósitos sean una determinación seria delante del Señor. Bueno, Axa pidió fuente de arriba, fuente de abajo. Eliseo pidió una doble porción del Espíritu para servir al Señor, del Espíritu de Elías. La Sunamita le pidió a su marido ampliar la casa. Hagamos un cuarto más grande. No solo para que el profeta venga, sino para que la palabra de Dios tenga morada en nosotros. Que no sean los medios, no sea el mundo, no sea lo nuestro lo que ocupe la casa. Le dijo a su esposo que la palabra tenga espacio en nuestra casa. Este es un hombre de Dios, dice. Él es el representante de Dios aquí en Israel. Él trae la palabra. Yo te ruego que hagamos un cuarto para que la palabra de Dios more en nuestro hogar. El problema es que cada día los cuartos se achican para la palabra de Dios en los hogares.
en vez de ampliarse. Ya no se ora con los niños en la mesa. Antes eran las Biblias que rodeaban la mesa, ahora son los celulares, ¿no sabes? Siquiera pusiéramos la Biblia en los celulares, ¿no es cierto?, para leerla, aunque sea 5 minutos. Los hijos a veces tratan de correrse de la lectura bíblica, pero tratamos de que tengan un tiempo de lectura y un tiempo de oración por la familia, por los hermanos que están sufriendo, etc. Hazme un cuarto más grande, dice la señorita, para que la palabra de Dios more en nuestra casa. Y finalmente tenemos la petición de Salomón, que ustedes la conocen, que es la petición que todo hermano que desea servir al Señor, especialmente oramos por aquellos que presiden la obra, en los distintos aspectos de la obra del Señor a través del mundo, que el Señor conceda sabiduría. La más grande petición, no riqueza, no la muerte de los enemigos, sino cómo gobernar tu pueblo, dice Salomón. Asa hizo una buena petición. Ella no sabía el himno, pero seguramente lo cantaría hoy día, ¿no es cierto? Yo quiero trabajar para eso. Trabajar y orar en la viña del Señor. Pide cosas importantes para su beneficio espiritual. Y no hay duda que se le concedió esa petición. En el capítulo 3 vemos el resultado. No hemos tenido tiempo, hermanos, para ver la importante influencia de las hermanas en el pueblo de Dios. Las mujeres de la Biblia son muy importantes. ¿Me permiten una tarea? Busque en el libro de Jueces a aquellas mujeres que fueron importantes en el libro de Jueces. Se va a sorprender. Por lo menos cuento 9 mujeres en el libro de Jueces. Bueno, me dan valor. 9 ahí en mi cuenta. La influencia poderosa de la ayuda idónea en beneficio del pueblo de Dios. Buenos hombres hay, y los conocemos. Quisiéramos también que sus esposas en todo lugar fuesen también la ayuda idónea que como Otoniel necesitaba para poder ser juez en Israel y tener victoria en favor y beneficio del pueblo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque tenemos aquí en tu palabra, nuestro Padre Celestial, en el libro, como así se ha destacado en esta tarde, y vemos así nuestro Padre Celestial, hombres como Caleb, como Otoniel, y como aquella su hija Absa. Te pedimos, nuestro Padre amante, que podamos apreciar estas vidas en el sentido de poderlas imitar para nuestro crecimiento espiritual. Tú conoces, Padre amante, nuestros corazones y tú sabes lo que en ellos hay. Padre amante, queremos ahora encomendarnos en tus manos, pedimos que tú bendigas al hermano Rodolfo y que le guardes y le tengas en bien. Gracias, Padre, por tu palabra, y queremos encomendarnos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cantemos, hermanos, el 511. Sí, damos un poco de orden. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor.